Hola, mi nombre es Carlos de Sam Hernández, soy alumno del grupo 494 y el tema es motores trifásicos. Los motores eléctricos nos permiten obtener energía mecánica de manera simple y eficiente. En función del número de fases de alimentación, podemos encontrar motores monofásicos, bifásicos, trifásicos, con arranque auxiliar, bobinado y con arranque auxiliar bobinado y con condensador. Y la elección de un motor u otro dependerá de la potencia necesaria. Ahora bien, ¿qué son los motores trifásicos? Los motores trifásicos son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica mediante interacciones electromagnéticas. Están diseñados para funcionar con la potencia de corriente alterna trifásica, utilizada en muchas aplicaciones industriales. La electricidad de corriente alterna cambia de dirección negativa a positiva y viceversa muchas veces por segundo. La corriente alterna que recibe una casa, por ejemplo, va de negativa a positiva y regresa a 60 veces por segundo. Esta cambia la potencia en una onda continua suave llamada onda senoidal. Por otra parte, la corriente trifásica tiene tres fuentes de alimentación o tres corrientes alternas de la misma frecuencia que alcanzan su punto máximo en momentos alternos. Eso significa que no hay dos ondas de corriente alterna en el mismo punto al mismo tiempo. La energía trifásica es el método más común de uso de redes eléctricas en todo el mundo, ya que transfiere más energía y su uso es realmente importante en el sector industrial. Ahora bien, ¿cuáles son las partes y componentes de un motor trifásico? Bien, se puede dividir los componentes de un motor trifásico en tres partes concretas. Estas son el rotor, el estator y los escudos o carcasa. El estator es la parte fija y opera como la base del motor. Esta parte está constituida por una carcasa en la que se fija una corona de chapas de hierro al silicio o acero al silicio, en las que están presentes unas ranuras. En estas ranuras es donde se presenta al tratarse de un motor trifásico. Encontramos tres bobinas y tres circuitos diferentes. En cada circuito hay tantas bobinas como polos tiene el motor. El rotor es la parte móvil que se sitúa en el interior del estator. En el eje se inserta un núcleo magnético ranurado de acero al silicio, en cuya ranura se colocan unas barras de cobre o aluminio que realizan la función de conductores en una disposición que se conoce como jaula de ardilla. Esto se debe a que las barras están unidas en cortocircuito por dos anillos, en la parte superior e inferior, confiriéndole una forma de jaula. Cabe decir que existe otra disposición de los componentes del rotor, que se conoce como rotor bobinado. Aquí el rotor está rodeado de conductores bobinados sobre él. Sin embargo, el motor trifásico de jaula de ardilla está más extendido por ser más fácil de construir y también tiene una fabricación más económica. En último lugar están los escudos o carcasas, la parte exterior del motor, generalmente producidos en aluminio o hierro colado. Están diseñados de tal forma que contienen unas cavidades para acoger los componentes esenciales en el interior. Sobre unos cojinetes descansa el eje del rotor. Además, los escudos deben de estar perfectamente ajustados para evitar que existan distorsiones en el giro del rotor, tales como vibraciones o ruido. Ahora bien, ¿cómo funciona un motor trifásico? Tal y como he mencionado, el estator está compuesto por una estructura que conforma electroimanes y por eso esta parte también se denomina inductor. El bobinado en tres fases, al recibir una corriente eléctrica, genera un campo magnético que a su vez induce corriente en las barras del rotor. Su funcionamiento está basado en el principio de inducción mutua de Faraday. Hay que entender que ese campo magnético se genera precisamente por la aplicación de una corriente alterna de tres fases. La electricidad de corriente alterna cuenta con una onda que cambia de negativo a positivo muchas veces por segundo. Esa corriente alterna se compone de tres fases que están desfasadas 120 grados, una respecto a la otra. Volviendo al motor trifásico, es la acción de estas tres ondas simultáneas
la que genera un flujo magnético que induce corriente en las barras del rotor, creando un par motor que pone en movimiento al rotor, o lo que es lo mismo, que hace que el rotor gire. ¿Cuáles son ahora las diferencias entre un motor trifásico y un motor monofásico? Bien, en primer lugar tenemos que diferenciar entre el tipo de instalación y la corriente que circula por esta. En este sentido, la diferencia entre una corriente monofásica y trifásica consiste en que la corriente monofásica se traslada por una sola vía. Además, al disponer de una sola fase o corriente alterna, el voltaje varía. Los motores monofásicos son utilizados cuando no se dispone de un sistema trifásico o para pequeñas potencias. Generalmente se utilizan para potencias menores de 2 kilowatts o 3 kilowatts. Los motores trifásicos usualmente son más utilizados en la industria, ya que poseen una potencia mayor de 150% más que un motor monofásico y se genera un campo magnético rotatorio en 3 fases, mientras que la ejecución de un motor monofásico puede ser ruidosa y con vibraciones. Los motores trifásicos son más costosos, pero no producen estas vibraciones y son menos ruidosos. Ahora bien, ¿cuáles son las velocidades de giro de los motores trifásicos? La velocidad de giro de un motor trifásico viene definida por la frecuencia de red, que en este caso podría ser 50 Hz, y el número de bobinas de cada una de las 3 fases. Así hablamos 2, 4, 6 y 12 polos. Los 2 polos giran giran en revoluciones por minuto, y los 6 polos también giran en revoluciones por minuto, al igual que los 8 polos y los 12 polos. Los 12 polos como unas 480 revoluciones por minuto. Cuanto es menor, el aparato más rápido gira, y a medida que crece su dimensión, disminuye la velocidad. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas de los motores trifásicos? La primera ventaja de los motores trifásicos sobre los monofásicos es que los motores de inducción polifásicos son de arranque automático y más eficientes. El motor monofásico no tiene par de arranque y requiere medios auxiliares para iniciar. En comparación con el motor monofásico, el motor trifásico tiene un mayor factor de potencia y eficiencia para transmitir la misma cantidad de energía a la misma tensión. Una línea de transmisión trifásica requiere menos material que una línea monofásica. Es por ello que el sistema de transmisión trifásico es más barato. Por ejemplo, para una cantidad dada de potencia, el sistema trifásico requiere conductores con un área de sección transversal más pequeña. Esto significa un ahorro de cobre y por lo tanto los costos de instalación originales son menores. Los motores polifásicos tienen un par uniforme, mientras que la mayoría de los motores monofásicos tienen un par pulsante. El funcionamiento paralelo de los motores trifásicos es más sencillo que el monofásico. El sistema polifásico puede configurar el campo magnético giratorio en los devanados estacionarios. En resumen, son muy robustos, realmente baratos, generalmente más pequeños, tienen prioridades de arranque automáticas, proporcionan una salida más estable y requieren poco mantenimiento en comparación con los motores monofásicos. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero haya quedado claro. Gracias.